Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para viajar lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde Vergara para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy. Nos pueden buscar por aplicaciones de radio también, radios online, y nos van a encontrar en cualquier parte del mundo para sintonizarnos aquellos que nos quieren escuchar en vivo. Si querés escuchar el podcast, bueno, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales, encontrar los links que te van a llevar a YouTube, a nuestro canal El Libertador Vergara, y ahí nos van a encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como dije recién, donde colgamos los distintos videos. Hoy, nuevamente, columna de literatura para viajar lejos, y está conmigo María García Marichal, que la estamos recibiendo. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos. Tú, audiencia, buenos días. Un placer estar aquí, como siempre. Bueno, un gusto tenerte con nosotros. ¿Por dónde vamos a ir o por dónde vamos a viajar? ¿Vamos a viajar a Grecia? Vamos a viajar a Grecia, pero además vamos a viajar a Grecia en el espacio y en el tiempo. Bueno. Porque nos vamos a ir muy lejos en el tiempo. ¿Muy lejos? Muy lejos en el tiempo, donde están las raíces de nuestra literatura. Podríamos decir que estamos en la máquina del tiempo, entonces. Exactamente, y que vamos a hablar de Homero. Homero. Por supuesto que muchísimos de nuestros estudiantes... Sí, los estudiantes le van a sacar el jugo. Inmediatamente, por supuesto que sí. Inmediatamente se van a dar el gusto de poder saber un poco más con nosotros de Homero. Un Aedo, poeta griego del siglo... Estamos hablando de la Grecia antigua, del siglo VII a.C. Es decir, que aún no había llegado el estallido de la Grecia clásica, digamos, del V. Es Grecia antigua. ¿Sabes lo que es un Aedo? No. Un Aedo era un poeta que cantaba acompañándose de un instrumento de cuerda, como una lira, por ejemplo, los poemas que se habían transmitido oralmente de generación en generación, y que muchas veces cantaban, por ejemplo, mitos o historias de héroes que también eran personajes mitológicos. Sí, como lo vimos con el libro de los incas, ¿no? Por supuesto. Que se iba pasando de los mayas. De los mayas, exactamente, del Popol Vuh. Ahí está. Que se iba pasando oralmente y después... Claro que sí. Y después lo vimos también en la India, también, ¿no? Con el Mahabharata. Que son tradiciones orales que se van transmitiendo de padres a hijos, de abuelos a nietos, y que después son recopiladas, y en el caso de los aedos, la cantaban acompañados de una lira. Y eran muy valorados en la antigua Grecia. Después estaban los rapsodas. Los rapsodas tienen una diferencia con los aedos. Ellos recitaban, no cantaban, no musicalizaban los poemas. Sí. Pero eran quienes transmitían esa forma artística que se iba dando, a través de las generaciones. Y que son en gran parte la fuente histórica en la que hemos echado raíces. Y eso hay que también darle mucha importancia. Bueno. Vamos a hablar entonces de Homero, este Aedo, a quien se atribuyen los principales poemas de la Grecia preclásica, de la antigua Grecia, la Ilíada y la Odisea. Así, estudiantes de secundaria, estén atentos. Según parece, y digo según parece porque hay muchas dudas acerca de la existencia real de Homero y de dónde y cuándo nació, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de que es un personaje que puede también ser mítico. Yo a esta altura creo que no, que debe haber existido Homero, la persona. Pero hay toda una historia alrededor de él, que es de lo que vamos a hablar Como ahora. Muchas cosas de Grecia, ¿no?
Grecia tiene mucho de que si existió o no existió, como Troya o como otros. Es que lugares. Justamente la Ilíada habla de Ilión, Troya, que se creía que no había existido, pero se han encontrado las bases en Anatolia, lo que era Anatolia, es decir, Asia Menor, lo que hoy es el territorio turco, ¿no? Turquía, Siria, Jordania, Israel forman parte de lo que antiguamente era Anatolia, el Asia Menor. Entonces, esa área tiene una riqueza histórica, con enormes cantidades de ruinas de la antigua, de la época de la antigua Grecia, ¿no? De Jonia, porque Homero había nacido en Jonia. Vamos a ir paso a paso, porque así no nos vamos por la rama. A mí también, me encanta, porque son cosas que realmente nos encantan. Según parece, habría nacido en el 750 a.C. en Jonia. Jonia justamente en el Asia Menor, es decir, estamos hablando de lo que es territorio turco, sirio, jordano, y habría muerto en Ios, Grecia, en una fecha incierta. No se sabe bien en qué momento murió Homero. Fue admirado, imitado, fue citado por todos los autores posteriores de la Grecia clásica, por los autores latinos, e incluso nuestras raíces literarias y artísticas en lo que se refiere a las letras están muy hundidas en este personaje o en la obra homérica. La biografía de Homero es múltiple. Como decís vos, hay tantas historias que, bueno, hay que quedarse con una. Pero lo más posible es que lo que plantea Píndaro, el historiador Píndaro, que dice que habría nacido en Quíos, en Esmirna. Estamos hablando de un área en Jonia muy rica, incluso artísticamente muy importante. No nos olvidemos que estamos hablando de la actual Turquía. Es un lugar estratégico donde confluyen todos los caminos que proceden de Oriente y todos los que proceden de Occidente. Hay que pasar por ahí. Por supuesto. Por lo menos en el mundo conocido. Claro que sí, en el mundo conocido y en la actualidad incluso, porque no nos olvidemos que el estrecho de Bósforo y el estrecho de Dardanelos, ¿no? Que son dos puntos fundamentales que están allí en el Mar de Mármara, entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, permiten el acceso de todos esos caminos del Oriente hacia Occidente y viceversa. Aún ahora, próximo está el Canal de Suez. Parte del conflicto con Siria no hay duda, es lo estratégico del lugar. Entonces, esta área era sumamente rica. Esmirna se considera una de las ciudades más ricas de toda la antigua Grecia, territorio griego preclásico, digamos, ¿no? De todo lo que fue helénico posteriormente. Era un área de muchísimo comercio, donde confluían, decíamos, productos que procedían de Oriente y productos de Occidente, donde había puertos de enorme importancia y además toda una industria del armamento, de la orfebrería, de los textiles, muy rica la región jónica. Entonces dio lugar a una enorme movilidad artística también, tanto de Oriente como de Occidente. Y aquí habría nacido nuestro poeta Homero. Se dice que Heródoto, no hay pruebas de que Heródoto, el historiador del siglo V a.C., sí, de la Grecia clásica, cuenta que fue hijo de una mujer huérfana que se llamaba Melesígenes y que una enfermedad lo habría dejado ciego siendo un joven, un adolescente. Sus dotes artísticas se destacaron desde que era muy chico y vivió una vida bohemia. Aparentemente, en un viaje a Atenas, desde Esmirna hasta Atenas, habría muerto sorpresivamente en Ios mientras viajaba. Esto es lo que, según se dice, cuenta Heródoto, pero no hay ninguna fuente cierta de que Heródoto haya escrito esto sobre Homero. Es decir, que nos seguimos basando muchas veces en mitos, ¿no? Ya en el siglo XVII, el abad de Aubignac, François Hélédin, planteó que la Ilíada y la Odisea son obras ensambladas, que no son obras de un autor único. ¿Y en qué se fundamentaba para plantear esto? En que había incongruencias en las historias. Entonces, ya estamos hablando de que en el siglo XVII se plantea que Homero no habría existido, sino que habría sido una recopilación, una compilación de muchos poetas de la Grecia antigua. Es decir, que ya en el siglo XVII se estaba discutiendo si Homero había existido o no. La obra es una obra muy, muy intensa,
Es muy extensa, además de eso, o sea, es muy larga. Estamos hablando de 2 libros muy importantes, de gran extensión. Después vamos a ver la cantidad de versos que tenían. Es poética, es decir, que estamos hablando de que era cantada o recitada, que no es una narración, sino que es poesía. Y está escrita con cierta organización que puede dar la pauta de que las escribió un autor o que por lo menos las recopiló. Claro. Quiere decir que estamos hablando de la recopiló y la ordenó. Exactamente. Así que si Homero no existió como poeta, existió como compilador. Alguien tiene que haber habido atrás para poder hacer una reunión de todos esos poemas que se iban transmitiendo de generación en generación y que quedan compilados tanto en la Ilíada como en la Odisea. Si vos buscas una imagen de Homero, aparece la imagen del busto de Homero, sí. ¿Verdad? Es un hombre mayor, de barba, de ojos perdidos, los ojos de un ciego. Pero eso es un invento. Eso es una creación icónica, eso iconográfico puramente. No hay un retrato real, ni siquiera una imagen, digamos, burda o en líneas de quién fue Homero. Hay sí historias acerca de Homero, pero por supuesto el artista se lo imagina y el lector se lo imagina aún más. Las raíces mitológicas están escritas con muchísima naturalidad y con mucha intensidad, como te decía. Tanto la Ilíada como la Odisea son libros muy intensos y son una gloria del arte. No podemos negarlo. A mí me encanta leerlos, vos sabés. Tanto la Ilíada como la Odisea, cada tanto tiempo los releo. Ahora conseguí un libro con Sandra, con Sandra del Río. Ahora adquiriste la Ilíada, ¿no? Sí, se la compré. A Sandra, que está vendiendo libros. Entren en su Facebook, que está vendiendo unos libros interesantísimos. Porque, claro, con el tiempo los prestás o los regalás y te deshaces a veces de estos clásicos de los que no hay que deshacerse. Sugerencia para todos. Sugerencia para Sandra. Y para Sandra. Sandra, no te deshagas de la Ilíada. Bueno, ya ahora me dio la palabra, la Ilíada la tengo yo. La Ilíada está basada justamente en la guerra de Troya. Ilión era el nombre griego que se le daba a Troya, o Troya, ¿verdad? Que durante mucho tiempo se creyó que no existía, hasta que sus ruinas fueron encontradas en el Asia Menor. Y toda la descripción que se hace de esas ruinas dan... Y por supuesto que lo escrito sobre ella, lo escrito que se ha encontrado, dan la pauta de que es realmente Ilión, la auténtica, la Troya. Y la Odisea se llama así por Ulises. Ulises es el nombre latino de Odiseo. Son las aventuras de ese héroe grandioso, ¿no? Proceden de una tradición oral las dos, tanto la Ilíada como la Odisea, muy antigua, muy larga en el tiempo, sobre la guerra de Troya, porque tanto la Ilíada como la Odisea tienen que ver con la guerra de Troya. La Ilíada puramente con la guerra y Odiseo, cuando termina la guerra, se va buscando Ítaca, su patria natal. Por supuesto que están inmortalizados acá los personajes, y algunos de los mitos, y algunos de los hechos, inmortalizados de una manera sumamente bella, además. No se puede negar que en ambas, como te decía, hay una organización, hay un orden, hay una estructura. Por lo tanto, alguien tuvo que haberlas o escrito u organizado. Si Homero fue un compilador, las compiló excelentemente bien. Y si fue su autor, es maravilloso. Como algunos escritores plantean, ¿no? Y aparte de la mitología, ¿no? Claro, porque hay mucha mitología, porque los dioses están permanentemente presentes y los héroes son semidioses. Exacto, son semidioses. O hijos de los dioses. Por supuesto, hijos de dioses y de humanas, de dioses varones o humanas. O y Zeus, que no se portaba muy bien. Era bastante desprolijo. Bastante desprolijo. Por eso era, o sea, su esposa, ¿verdad? Juno se enojaba tanto. Lo que pasa es que se enojaba con la gente equivocada. Y entonces castigaba. Pero el problema es que también que después sus hijos se peleaban entre sí. Por supuesto. La verdad es que el Olimpo era una olla de grillos. Perdón por la expresión poco académica, pero era tal cual. Entonces decíamos que es indudable que en tanto la Ilíada como la Odisea fueron escritas para ser recitadas. Eso es un hecho, porque están versificadas por el largo de los versos y por la repetición de algunos de ellos. Por ejemplo, Aquiles, el de los pies ligeros. Permanentemente se lo describe de esa manera, ¿no? Siempre además presentados con la misma métrica. En la Ilíada se cuenta el enfrentamiento de Aquiles y Agamenón. Agamenón era el rey heleno que había de la
Hélade, digamos, de la zona de la Grecia posterior, que fue a rescatar a su esposa Helena, que había sido raptada por París. En realidad, Helena se fue porque quiso. Sí. Pero el rapto es algo así como... La excusa. Claro, por supuesto, hay que tener un argumento para ir a invadir Troya y pelearse. Y además estaba en un lugar que estaba maravilloso para el comercio que los helenos querían desarrollar. Entonces va a buscarla a Troya. Está ambientada y ubicada en el último año de la guerra de Troya. Entonces Aquiles se enfrenta con Agamenón, y porque Agamenón aparentemente se apodera de una de sus esclavas, de una de sus servidoras. En la Odisea lo que se narra son las aventuras de Odiseo o Ulises, que cuando termina la guerra de Troya, la guerra de Ilión, vuelve a su patria, Ítaca, donde su esposa Penélope está siendo acosada por sus pretendientes que quieren quedarse con el reino. No solamente con la reina, que dicen que era muy bella, sino que quieren quedarse con el reino. ¿Y qué hacía Penélope? Tejía y destejía. Tejía durante el día y decía, cuando termine de tejer esto, voy a elegir esposo. Pero de noche destejía. Y al otro día, cuando termine de tejer esto, voy a elegir esposo. Y así durante incontables años. Son mitos realmente bellos. Son mitos realmente hermosos, ¿no? La Ilíada está compuesta por 15.693 versos organizados en 24 cantos. Comienza con la cólera de Aquiles, héroe helénico, por supuesto, que lucha contra los troyanos, pero que se enemista con Agamenón, que estaba de su lado, digamos, porque aparentemente le quita a esa servidora. Y busca rescatar, mientras Agamenón busca rescatar a Helena, que está secuestrada por París, resulta que Héctor, que es el hijo de Príamo, el rey de Troya, mata al mejor amigo de Aquiles, a Patroclo. Patroclo, entre el enojo que tenía con Agamenón y el enojo que tiene con Héctor, se encoleriza de una manera terrible, y casi todos nosotros recordamos de memoria aquello de canta, oh diosa, la cólera del pelida Aquiles, cólera funesta que tantos daños ocasionó. ¿Se acuerdan de eso? Se deben acordar, sobre todo nuestros alumnos que están estudiando la Ilíada. Aristóteles escribió en su Poética, en la obra poética de Aristóteles, que lo brillante de Homero fue no narrar toda la guerra, sino enfocarse en un momento estratégico, en un momento específico. Porque entonces lo narra con una intensidad pasmosa. Te deja queriéndose seguir la lectura, queriendo saber qué pasó. Si algo tenemos que destacar de este poema épico impresionante es la fuerza de los sentimientos. El odio es fuertísimo, el amor es impresionante, y la manifestación de la compasión y del duelo son transmisibles, son capaces de hacerte conmover, son realmente conmovedoras. A mí el duelo por la muerte de Patroclo por parte de Aquiles o por la muerte de Héctor por parte de Príamo me conmueven hasta ahora. Pero también existe un enorme sentido de compasión. Estamos hablando de sentimientos humanos que son propios de toda la historia del humano, desde que el humano existe. Amor, odio, enfrentamiento, compasión, dolor, duelo. Es de una intensidad y de una fuerza, la Ilíada, impresionante. La Odisea es un poco más breve, tiene 24 cantos, pero tiene 12.110 versos. Un poquito más breve es. No me pasa. Es una narración lineal, pero mira lo que te voy a contar. Esto les va a encantar a todos. Está muy originalmente presentada. Del canto 1 al 4 se presenta lo que es la telemaquia, es decir, Telémaco, el hijo de Odiseo, de Ulises, investiga sobre el paradero y el destino de su padre. Él tiene la esperanza de que su padre no haya muerto, entonces empieza a investigar. Del canto 1 al 4, Telémaco está buscando lo que pasó con Odiseo, con Ulises. Mientras que Penélope está tratando de deshacerse de sus pretendientes, tejiendo y destejiendo. Del canto 5 al 12 son las aventuras de Ulises u Odiseo en el mar, en la isla de Ogygia o Ogygia, donde lo retiene la ninfa Calipso. ¿Se acuerdan que la ninfa no lo quiere dejar ir? Después en el país de los Feacios, donde Nausicaa, la princesa, lo rescata y lo presenta a su padre, Alcínoo, y en una cena él le cuenta a Alcínoo las aventuras que tuvo desde que salió de Ilión de Troya hasta que Nausicaa lo rescató. Eso en el idioma español y en la literatura castellana o española se llama analepsis. ¿Sabes cómo se le llama normalmente en la actualidad? Flashback.
Es un flashback. Mira. O sea, él empieza a contar la historia de sus aventuras en una cena después de que vivió otras. Claro. Comienza la obra por la mitad, digamos. Es una exquisita estrategia literaria. Yo sinceramente creo que Homero haya existido, porque la Odisea tiene esa genialidad, ese flashback. Eso que en realidad se llama analepsis en el idioma español, en la literatura, que es lo que también en latín se llama in media res, que no tiene nada que ver con una media res, sino que la obra empieza en la mitad. Es fantástico. Vos fíjate, tomar un episodio de la guerra troyana y tomar las aventuras de Ulises, claro, contándola primero la telemaquia, después la historia, y del canto 13 al 24, que es cuando finaliza, es cuando llega, se hace conocer a su esposa que lo estuvo esperando tanto tiempo y se deshace muy violentamente de quienes estaban pretendiendo a su esposa. O sea, tenemos que también ubicarnos en el momento histórico, sí, ¿verdad? Se lo considera una maravilla. Mirá, mató a todos los pretendientes que tenía Penélope. Los podría haber dejado ir perfectamente, ¿no? Pero iban a volver. Posiblemente sí. Ahora, vos fijate, en toda la obra, que es preciosa, la obra La Odisea, por favor, chiquilines, sobre todo los chicos, los estudiantes, léanlas, porque miren que son fantásticas estas obras, son realmente interesantes. Además, como vos decías, tienen mucho de mitológico, mucho de histórico, muchos elementos artísticos del clasicismo que llegaron a nosotros a través de historiadores. Pero aquí vamos a la fuente. Vamos a los poemas que circulaban entre la gente y que escribió este hombre Homero, o que los compiló, o que estos poetas escribieron y fueron de alguna forma organizados y presentados como obras magníficas del arte, obras geniales. Ulises es presentado como un hombre sensible, un hombre bueno. Claro, en la época, matar a los pretendientes de la esposa estaba dentro de la que también era ser un hombre bueno. Me voy a quedar con mi esposa, ustedes estuvieron molestándola hasta ahora. Quiere regresar a su patria, quiere estar con su familia, quiere volver para estar con su esposa y sus hijos. Eso habla de un idealismo también interesantísimo a nivel de lo que son los afectos. Y eso hay que destacarlo de Homero. Aunque continúa abierta la cuestión de la existencia de Homero como escritor, la verdad es que se podría decir que pudo ser un gran poeta que escribió la Ilíada cuando era joven y la Odisea cuando ya era un hombre entrando no en la senectud, en la madurez, ya hacia la vejez. Porque si es realmente el autor de estas obras, hay mucha unidad, hay muchas estrategias literarias que son características de una persona, claro, que también pudo ser un compilador, y hay como una madurez en la obra misma, hay como una especie de crecimiento personal. Entonces pudo haber sido. Yo creo en la existencia de Homero. Si no es como creador, por lo menos como compilador y como creador de parte de esta obra. Yo creo en ella. Porque hay una unidad. Si vos lees la Ilíada y después lees la Odisea, te das cuenta de que hay cosas que son muy comunes, más allá de las que de pronto se contradigan. Pero estamos hablando de obras muy grandes, escritas hace muchísimo tiempo atrás. Estamos hablando del siglo VII antes de Jesucristo, ¿no? 2800 años, 2600, 700, 800 años. Tenemos que recordar acá la geografía. La geografía es un factor fundamental. Grecia abarcaba la península balcánica y el Peloponeso, que es una península dentro de la península, y todas las islas, ¿no? Las islas Cícladas, sí. Las islas de Lesbos, la de Rodas, todas esas islas que forman el archipiélago que está dentro de lo que es el mar Egeo. Además de eso tenemos a Creta, también, que ya había pasado por la civilización minoica y la micénica, que posiblemente dieron origen a la civilización griega. Entonces todo esto nos muestra un enraizamiento en la antigüedad y en el arte y en la literatura de la antigüedad. Por eso también es tan valioso, porque podemos conocer sobre Micenas, sobre la civilización micénica, sobre la civilización helénica, hasta la Grecia clásica, porque Homero nos narra la antigüedad. Y entonces está hablando de mitos, de geografía, una geografía que es principalmente peninsular e isleña, ¿no? Estamos hablando de archipiélagos, de una región que es
está entre dos grandes regiones mayores, claro, macrorregiones, como es el Oriente y el Occidente, donde tenemos un Asia Menor fundamentalmente comercial. Allí estaba la civilización fenicia y los jónicos. Hoy en día, por suerte, afortunadamente, resurgiendo como una civilización comercial, artística y fantástica desde el punto de vista de lo que fue la transmisión de conocimiento. El conocimiento desde la parte de la raíz. Y eso es importante. ¿Puedo leer un pedacito? Sí, por supuesto. ¿Cómo no va a leer entonces? Voy a leer un fragmento de la Ilíada y un fragmento de la Odisea. ¿La vas a cantar? No la voy a cantar porque no traje la lira. Si hubiera traído la lira, cantaba, pero no voy a cantar. Además tengo que calentar la voz. La voy a leer. Bueno. La Ilíada, canto 1. Esta es otra traducción. Canto, oh musa, de Aquiles, hijo de Peleo, la cólera funesta que causó infinitos males a los griegos, que precipitó a los infiernos las almas valerosas de muchos héroes y los hizo servir de pasto a los perros y todas las aves de rapiña. Así se cumplió la voluntad de Zeus, desde que por primera vez separó una disputa al hijo de Arreo, jefe de los griegos, y al divino Aquiles. Ahora, ¿cuál de los dioses los incitó a esa contienda? El hijo de Zeus y de Latona, irritado contra el rey, suscitó en el ejército una terrible enfermedad, y los pueblos morían porque Atrida había despreciado al sacerdote Crises. Dirigiéndose a las rápidas naves de los griegos, con el fin de libertar a su hija, con un rico rescate llevando la banda de certero Apolo, en el cetro de oro, suplicaba así a todos los griegos y sobre todo a los hijos de Atreo, caudillos de a pueblo. Arridas y griegos de brillante armadura, los dioses moradores del Olimpo, os concedan tomar la ciudad de Príamo y retornar felizmente a vuestros hogares, pero libertadme a mi hija querida y aceptad el rescate, venerando al hijo de Zeus, el certero Febo Apolo. Entonces todos los demás griegos proclamaron que se respetara al sacerdote y se recibiera el magnífico rescate, pero Agamenón no quería acceder y lo despidió con desprecio, añadiendo estas duras palabras: «Viejo, que no te encuentres yo junto a nuestras espaciosas naves, porque haberte detenido o por haber vuelto otra vez, no sea que no te valga el cetro ni la banda del dios». Ya ahí estamos peleando, vemos. Sí. Agamenón tenía un carácter, te voy a decir. Pobre, estaba tratando de rescatar a su hija y justamente, bueno, él también quería rescatarla, pero igual lo despedía. Vamos a la Odisea, maravillosa. Canto 1, reunión de los dioses, consejo de Minerva, o sea, de Atenea, ¿verdad? Que era además la patrona, digamos, la protectora de Atenas y de toda el área ateniense. A Telémaco, al hijo de Odiseo. Háblame, musa, de aquel varón ingenioso que anduvo errante largo tiempo después de haber destruido la sagrada ciudad de Troya, que vio los pueblos y conoció las costumbres de muchos hombres y sufrió en su corazón muchas penas sobre el mar, luchando por su vida y la vuelta de sus compañeros, y no pudo salvarlos a pesar de su deseo. Perecieron por su misma demencia, insensatos, pues se comieron los bueyes del Sol, hijo de Hiperión, y éste les quitó el día de su regreso. Musa, hija de Zeus, cuéntanos algo de estas aventuras. Ya todos los demás griegos que habían escapado del terrible desastre estaban en sus casas, libres de la guerra y del mar, pero él solo, queriendo volver a su casa y reunirse a su esposa, era retenido en sus vastas grutas por la augusta ninfa Calipso, la más bella de las diosas, que lo deseaba por esposo. Cuando, corriendo los años, llegó el tiempo señalado por los dioses para volver a su casa en Ítaca, ni entonces se libró de luchar, aún entre sus amigos. Todos los dioses le tenían compasión, menos Neptuno, que siempre estaba irritado contra Ulises, igual a un dios, antes de arribar a su patria. Pero Neptuno, Poseidón, en Grecia, ¿verdad?, había ido a ver a los lejanos etíopes, los más distantes entre los hombres, a los etíopes que están divididos en dos regiones, unos hacia la puesta del sol y otros hacia el levante, para presenciar una hecatombe de toros y de corderos. Allí al menos se regocijaba sentado en un banquete, pero los otros dioses estaban reunidos en el palacio de Júpiter, Zeus olímpico. Vos fijate cómo llama la atención que hasta ubica geográficamente a los etíopes. Claro. Cuando Poseidón, el dios del mar, Neptuno, ¿verdad? Para los latinos, se va a celebrar una fiesta, es cuando le pasan todas estas cosas, porque además se encuentra con la furia de Olo, el dios del viento y todo lo demás.
Las historias están fantásticas. Es maravilloso. Yo creo firmemente que es bueno de leerlo. No la lean solamente por obligación, chicos que van. No. Léanla por placer. Son maravillosas. Pero bueno, aquel que la lee estudiando te capta también la atención. Porque es precioso, porque hay, como decías vos, hay muchísimos elementos mitológicos. Pero hay geografía, hay raíces históricas. Estamos hablando de los pueblos primigenios para nuestra cultura occidental y cristiana de hoy. Aquí están las raíces de nuestro arte, de nuestra literatura, de nuestra pintura, hasta de nuestro pensamiento, del derecho, de las amistades y las enemistades, lamentablemente de la guerra. Lean la Ilíada, lean la Odisea. Homero pasó hoy para viajar lejos. Bueno, muy bien. Y también invitarlos a los talleres literarios, que cada vez somos más, ¿no? Cada vez somos más. Estamos abarcando mucho espacio, mucho tiempo, afortunadamente. Nosotros vamos a empezar el primer viernes de septiembre con nuestros talleres presenciales. ¿Por qué lo hemos extendido tanto? Para que la gente se pueda estar tranquila primero, para saber que va a haber un aforo, que va a haber todos los cuidados, que vamos a estar, todos los que queramos vamos a estar vacunados, que se va a hacer en casa o tal vez en algún local más céntrico de Las Piedras. Eso lo estamos negociando con Sandra del Río. Pero además de eso, estamos haciendo un taller literario en el Centro Cultural de Progreso, que para todos aquellos progreseños que quieran, se llama progreseño el gentilicio, que quieran acercarse, o que vivan en Villa Alegría, o que vivan en 18 de mayo, en El Dorado, que quieran acercarse. Estamos los jueves de 4 a 5, pero casi siempre se va como hasta las 5:30, en el Centro Cultural de Progreso. No va por Zoom. Ese no va por Zoom. El nuestro, el de septiembre, digamos, el Jardín de la Palabra, ¿no? Sí. Keeps of Lexics, sí, va por Zoom. En ese pueden perfectamente inscribirse por plataforma, porque lo vamos a hacer presencial y por Zoom. E incluso vamos a hacer distintas instancias para que puedan trabajar tranquilos y tranquilas. Pero, por favor, la gente de Progreso es presencial. Acérquense. Bienvenidos van a ser todos. Bueno, perfecto. Bueno, así entonces pasó la Ilíada, Homero y la Odisea. Y la Odisea, por supuesto. Te espero en la próxima y bueno, algún día tenemos que tocar Platón, la República, Aristóteles. Ay, por favor, Grecia clásica, maravilloso. Eso tenemos que hacerlo e hincarle el diente, nos va a llevar más de un programa. Sí. Más de un programa. La República está es maravillosa. Es maravillosa. Bueno, pero no es fácil. No es fácil, es sumamente intrincada. Sí. Lo que pasa es que estamos hablando de Aristóteles. Por supuesto. El generador de lo que hoy son todas las disciplinas científicas, sí. De todas las ciencias. Bueno, pero la República, si bien la escribió Aristóteles, es de Platón, ¿no? La República es de Platón, sí. Bueno, es que Platón, en todo lo que son... Sí, no escribió. Toda la obra de Platón, claro, está recopilada por sus estudiantes, por sus discípulos. Pero lo platónico es genial. Sí. Tenemos para hablar, ¿eh? Para hablar, tenemos. Hasta la próxima audiencia.